Queridos hermanos, vamos a la bendita y gloriosa palabra de nuestro buen y gran Dios en la mañana de hoy. Y para ello les pido que abran sus Biblias en la primera carta, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo número 5, vamos a leer solamente un versículo. Ustedes sé que conocen el pasaje, vamos a leer solamente un versículo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Oh hermanos, deleítense en la maravilla de estas palabras. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estimados hermanos, continuamos con nuestra serie, las esferas de interacción del Hijo de Dios. Ese es el nombre de nuestra serie. Quienes de ustedes no hayan atendido a los llamados pasados y no hayan venido y escuchado los sermones, por favor, están subidos al internet y les pido por favor que se pongan al día si así lo desean. Las esferas de interacción del Hijo de Dios. En el primer sermón vimos el hombre y las facultades del hombre. En el segundo sermón comenzamos con la armatiología, es decir, con el estudio del pecado. Vimos la caída del hombre en el pecado y la afectación, claro, en consecuencia de esa esfera personal y familiar. Es decir, el pecado afectó la manera como nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes a nivel familiar y a nivel secular. En el tercer y cuarto sermón vimos las consecuencias del pecado sobre la esfera eclesial. Querido amigo, lo voy a decir de manera coloquial. Ojalá el pecado solamente causara estragos pequeños, pero tú sabes que el pecado causa estragos grandes, y no solamente en tu vida, sino en tus finanzas, sino en tu hogar, sino en tu familia y lamentablemente también en la iglesia. El quinto sermón, que fue el último, estudiamos las consecuencias del pecado sobre la esfera social y llegamos a la conclusión, y les recomiendo este sermón en humildad, y llegamos a la conclusión que es natural. ¿Por qué estamos como estamos? Porque nosotros a menudo escuchamos esa expresión en la televisión o en la radio. Por eso estamos como estamos. Estamos como estamos porque en nosotros hay pecado. Y porque nuestro pecado se manifiesta y tiene repercusiones en todas las áreas de nuestras vidas. Y esta sociedad está como está porque el pecado se está saliendo de control, si es que puedo hablar de esa manera tan coloquial y tan libre. Pero estamos como estamos también porque nosotros colaboramos al deterioramiento de esta sociedad. Oh sí, no creas que tú haces siempre lo que es bueno para esta sociedad conforme lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso nosotros lo vimos en el último sermón. Así que mis hermanos, hasta este punto nos hemos enfocado en la afectación del pecado en todas las esferas. A partir de este punto nos enfocaremos por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios en el proceso de reconstrucción de esas esferas que han sido afectadas por el pecado. Reconstrucción no en el sentido reconstruccionista de la palabra. Reconstrucción en el sentido es que necesitamos ser esos edificadores que de la mano del edificador mayor se pongan manos a la obra para comenzar a arreglar las fisuras que nuestro pecado ha causado en nuestras vidas, en su casa y a la iglesia a la que usted asiste. Es necesario que ahora nosotros entendamos esto y nos pongamos manos a la obra, mis amados hermanos. Reconstrucción en el sentido de adherirnos más al modelo establecido por Dios para con cada una de esas esferas, la familiar, la eclesial, la secular, la laboral, la social en general. En ese sentido es que hablamos de una reconstrucción del deber que nosotros tenemos de ponernos manos a la obra y comenzar con la ayuda de Dios a reparar lo que hemos hecho, a reparar el daño que hemos causado, mis hermanos. Y si bien no siempre vamos a poder reparar el daño causado en su totalidad, al menos sí tenemos que morir intentándolo. Si no es posible, no fue posible. Pero no podemos entonces
No podemos permitir que porque el mundo está como está, que porque mi hogar está como está, entonces ya entregarme al fatalismo que caracteriza a muchos cristianos. Hermanos, este estudio, espero que así el Señor lo tenga a bien, nos recordará quiénes debemos ser como hijos de Dios y cómo debemos interactuar en esas esferas que antes les he mencionado. Así que de nuevo regresamos a la esfera personal, es decir, al área en la que nosotros nos relacionamos exclusivamente con nuestro Dios. Esa es la esfera personal. Regresamos a aquella área en la que nos relacionamos con Dios, en la que oramos, en la que le adoramos, en la que le obedecemos, en la que le servimos y en la que vivimos para su gloria. En esta esfera nuestro deber es relacionarnos con Él. Hermanos, y aquí quiero decirles algo. ¿Usted no ha notado que siempre, y sea honesto, siempre las cosas, o la mayoría de veces, usted quiere hacer las cosas a su manera? El hombre siempre tiene problemas con las normas, siempre. Aquí, en el trabajo, en la sociedad, afuera. Alguien dijo, las normas están hechas para violarlas. Siempre tiene el hombre problemas con las normas. Si el jefe le dice de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el hombre dice, pero ¿por qué no puedo salir a las 5:55 si ya terminé? Si en la iglesia el pastor trae una amonestación, la persona dice, pero ¿por qué es así si a mí me parece asá? El hijo tiene problemas con las normas que traen sus padres en la casa. El hombre siempre tiene problema con las normas. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la esfera personal como la esfera en la que nos relacionamos con Dios, yo le recuerdo a usted en el amor del Señor que esa relación con Dios no es como a ti bien te parezca. Lo que dictamina cómo nosotros, cómo tú y yo nos debemos relacionar con el Altísimo, no es lo que tú creas, ni lo que tú percibas, ni cómo tú lo entiendas, sino lo que Él mismo dice en su palabra. Hermano querido, en tu casa, tus hijos no se gobiernan con las normas del vecino. Lo mismo, en la iglesia no se gobierna por las normas del pastor. Se gobiernan por las normas de Dios mismo en su palabra. Lo mismo de la manera como usted se relaciona con el Señor. ¿A usted le parece bien congregarse un día? El Señor dice, no dejen de congregarse como ya cogiste por costumbre. Entonces, hermanos, lo que les estoy diciendo es, nosotros nos relacionamos con Dios de la manera como Dios nos dice que nos relacionemos con Él. Y podríamos hablar más, pero continúo. Y hermanos, como nuestro propósito el día de hoy es mirar cómo es que Dios quiere que yo sea, qué es lo que Él quiere que yo haga, y esto lo vamos a desarrollar en varias sesiones, como nuestro propósito es ese, yo creo que el versículo que acabamos de leer resume de manera hermosa aquello que debemos hacer para agradarlo. En otras palabras, o en pocas palabras, ¿usted quiere agradar a Dios? Respóndase eso en el corazón. Respóndase si de verdad usted vino aquí porque ama a Dios. Responda en su corazón si usted quiere agradar a Dios. Si usted no quiere agradar a Dios, pues bueno, yo lo entiendo. Pero si usted en verdad quiere agradar a Dios, yo le voy a dar el resumen de lo que tiene que hacer para agradarlo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. Palabras mayores, Palabras mayores, hermanos. Quiero decirle esto. Su vida cristiana, o su vida como cristiano, debe basarse en el ejercicio diario de imitar a Dios en lo que respecta a sus atributos comunicables. Desde luego, usted no podrá imitar a Dios en lo que concierne a sus atributos incomunicables, porque Él es eterno, usted no. Él es infinito, usted no. Él es omnipotente, presente y siente, usted no lo es. Hermanos, y ese es el punto. Cuando hablamos o cuando el apóstol nos habla de imitar a Dios,
Nosotros tenemos que entender que es una orden válida, y lo lamentable es que existan muchos cristianos que han desvirtuado esta orden porque dicen: usted no puede imitar a Dios porque Dios es perfecto y usted no lo es. Bueno, el apóstol no solamente nos dice aquí, sino en otros pasajes, que sí es nuestro deber imitarlo, insisto, en los atributos comunicables, es decir, en aquellos aspectos que, por ponerlo de una manera didáctica, Dios comparte con usted en cierta medida, en cierto grado y hasta cierto punto. Por ejemplo, la santidad. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Nosotros también somos santos, y aunque no de manera perfecta, Él nos ve como santos perfectos porque nos ve en Cristo, pero a nosotros sí que nos hace falta mortificar la carne y avanzar en la santificación. Dios es verdad. Ojalá nosotros pudiésemos decir: hablamos la verdad, pensamos la verdad, obedecemos la verdad. Nosotros lo hacemos hasta cierto punto, hasta el punto en el que el pecado interfiere y nosotros ya comenzamos la mentira. Dios es pureza. Nosotros queremos ser puros hasta el punto donde vemos lo que no debemos ver, donde hacemos lo que no debemos hacer y donde decimos lo que no debemos decir. Dios no tiene amor, Dios es amor. Nosotros no somos amor, nosotros tenemos amor, pero es un atributo comunicable, es decir, es una de las perfecciones de Dios que Dios comparte, por así decirlo, hasta cierto punto, en cierta medida, hasta cierto grado con nosotros. Y es en esos atributos comunicables que nosotros nos debemos centrar para imitar a Dios. Hace poco me contaron que un pastor de cierta iglesia dijo que Cristo había cumplido la ley por nosotros. ¿Para qué? Estas son palabras desafortunadas. Para que nosotros no tuviésemos que imitar literalmente lo que Él hizo y fallar en el intento. Lo que dice este famoso predicador es que como Cristo ya obedeció la ley, usted ni se preocupe, ni siquiera intente obedecer la ley porque va a fallar. Cristo ya la cumplió, usted tiene los beneficios, así que usted ni siquiera se esfuerce por imitar la obediencia de Cristo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el versículo número 1? Sed imitadores de Dios. Y cada vez, mis queridos hermanos, que ustedes vean esa frase, y no solamente la van a ver una, sino varias veces, en el Nuevo Testamento, hace referencia y alusión directa a la obediencia que nosotros le debemos. No trae excepción alguna. Sed imitadores de Dios. Imitad la persona de Cristo. Eso es lo que queremos dejar en claro. Así que es evidente que el comentario de este pastor es un comentario desacertado, lo digo con respecto de alguien que ignora no solamente la esencia de la ley de Dios, sino que ignora la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero no solamente dice sed imitadores de Dios como hijos amados en Efesios capítulo 5 versículo 1. Yo se los leo, si ustedes anotan, los que están anotando, el próximo versículo, ahí lo tienen, 1 Corintios 11:1. Sed imitadores, palabras del apóstol, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y si usted utiliza un silogismo sencillo, últimamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo es: como yo soy imitador de Cristo y como usted debe ser imitador de mí, últimamente usted tiene que ser imitador de Cristo o está siendo imitador de Cristo. Entonces no solamente tenemos el pasaje de Efesios, tenemos 1 Corintios. Así que le hago una pregunta, estimado hermano. ¿No es evidente que imitar a Dios es lo que usted debe hacer para fortalecer su relación con Él? Y no imitar las costumbres del mundo que debilitan la relación que usted tiene con Él. ¿No es claro que el propósito en su vida debe ser imitar a Dios y no el imitar las palabras, pensamientos y costumbres que por el contrario lo apartan de Él y que de hecho lo ponen en oposición a Él? Claro que sí, cristiano. Muchas veces nos ocupamos, fragmentamos nuestra obediencia. No, yo tengo que ser así, tengo que prestar atención a esto. Bueno, globaliza el punto. Y que no se te olvide, para fortalecer nuestra relación con Dios, el parámetro es: debemos imitar a nuestro Dios. No hay nada que le agrade más a nuestro Dios que sus hijos amados, por quien su Hijo amado dio la vida, le obedezcamos.
Y no hay nada más gozoso y glorioso para nosotros como hijos, si es que lo somos, que el testimonio de nuestro Padre. Y si bien nosotros no escucharemos voces del cielo que nos digan: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia, la verdad es que nuestras conciencias testifican de si en verdad estamos siendo hijos amados que le estamos obedeciendo, o si por el contrario estamos siendo hijos negligentes, desobedientes y perezosos. Mi hermano cristiano, a usted yo me dirijo en esta mañana. Busca más de Dios, ora más a Dios, conoce más a Dios, obedece más a Dios, imita más a Dios. Y si usted, por la gracia de Dios, eso hace, su relación con Dios será muy diferente de lo que ha sido hasta el día de hoy. Le repito, busque más al Señor, busque más conocerlo, busque más honrarlo, busque más adorarlo, busque más obedecerlo. No abra la Escritura para ganar conocimiento, no abra la Escritura para llenar su mente de información. Abra la Escritura y pídale al Señor: Señor, lo que tú me muestres, el mandamiento, el principio, el ejemplo que yo pueda leer en tu bendita palabra el día de hoy, concédeme la gracia para obedecerlo. Usted se hace una pregunta, y espero que esta sea la pregunta que usted se esté haciendo, querido hermano: ¿cómo imito a Dios y en qué debo imitar a Dios? Le repito, usted no puede imitar a alguien que usted no conoce personalmente. De la misma manera que el niño no puede imitar a un padre que lo ha abandonado, o que el mimo en la calle no puede imitar a alguien que no ha visto, usted tampoco puede imitar a Dios si no lo conoce de manera personal y salvífica. En otras palabras, para poder fortalecer nuestra relación con Dios, y ese es el punto de este sermón, lo primero que debemos hacer es eso: tener una relación con Dios. Y aquí lo que yo les quiero decir es, y cuestionar, no cuestionar, sino más bien desafiar, es: ¿en verdad usted tiene una relación de orden salvífico con Dios? Porque recuerden, no es acerca de lo que usted crea, es acerca del testimonio que le da a su conciencia por las palabras que pronuncia, por los pensamientos que tiene y por las obras que hace. Porque a la final de cuentas no es lo que usted crea, sino lo que sus pensamientos, palabras y obras testifiquen acerca de usted. Entonces, cuando yo le pregunte a usted: ¿tiene usted una relación salvífica con el Señor? Por favor, le ruego, se lo suplico, que de manera automática no diga: sí, yo acepté a Cristo, ya soy salvo y nunca voy a perder la salvación. No, cuestione esa pregunta a la luz de lo que dice a diario, a la luz de lo que piensa, a la luz de lo que hace cuando nadie lo ve. Eso es lo que determina si tenemos una relación salvífica o no con Dios. Es que muchos dentro del calvinismo se han enfocado tanto en la perseverancia de los santos que se les ha olvidado que son los frutos los que testifican quiénes somos en Cristo. Y las personas han abrazado más la doctrina de soy salvo, siempre salvo, más que las responsabilidades inherentes de las personas que son salvas. Y las personas crecen en las iglesias creyéndose salvos y no dando frutos de esa obra del Señor. No. Para afianzar la relación con Dios, usted tiene que tener en primera instancia una relación de orden salvífico con Él. Y para poder tener una relación con Dios, nosotros debemos conocerlo. Y no hay manera de conocer a Dios sino por medio de lo que Él mismo quiso revelarnos por su palabra. Por tanto, es solo por su palabra y nada más que por su palabra que Él, Dios, nos permite conocerlo más. Así que la conclusión del anterior razonamiento es esta, mi hermano.
Si no lees su palabra, no podrás conocer a Dios. Si no conoces a Dios, no podrás saber qué le agrada a Dios. Y si no sabes qué le agrada a Dios, posiblemente tú terminarás haciendo lo que le desagrada y por consecuencia tu relación con Dios se debilitará. Es un razonamiento sencillo, breve, hermanos. Si usted no lee su palabra, usted no puede conocer cuál es la voluntad revelada de Dios para su vida. Si usted no conoce de qué manera Dios le ordena a usted a relacionarse con Él, porque claro, venimos de ese trasfondo donde somos libres en Cristo, entonces yo me puedo relacionar con Dios como a mí me dé la gana. No, hermanos. En la palabra del Señor está el modelo, la norma de fe y conducta que nosotros debemos tener en cuenta, no solamente para relacionarnos con el Altísimo, sino para relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo. Dios no ha dejado su pueblo a la intemperie de la imaginación creativa que tiende a la perversión. Dios le ha dado a su pueblo normas, estatutos, principios, ordenanzas, a través de mandamientos directos, a través de ejemplos y de principios que nosotros no tenemos la potestad de echar debajo de la carpeta, debajo de la alfombra, pretendiendo que aquí no pasa nada o que no existen. Venimos de un trasfondo desorganizado, de un trasfondo mediocre, donde si hacemos poquito, eso poquito es suficiente. Pues yo te recuerdo hoy, si es que tú quieres afianzarte más en el Señor, si es que tú quieres y anhelas y deseas que tu relación con el Señor se fortifique, yo te recuerdo hoy las palabras del apóstol: sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo le pido que entonces no se engañe diciendo: no es posible. No es posible imitar a Dios porque jamás seré como Dios para hacer lo que Él hace. Pero ¿y quién le está diciendo a usted, mi amado hermano, que podemos imitar a Dios en todos sus atributos? Yo le recuerdo, para que usted no se confunda, le recuerdo que sí, tenemos una obligación de imitar a Dios, pero que solo lo podemos imitar en aquellos aspectos comunicables, en aquellos aspectos como el amor, como la paciencia, como la sabiduría, como la santidad, como la verdad, como la misericordia, que compartimos con el Dios que es eso, pero en grado infinito. Somos llamados a imitar a Dios. Le recuerdo que el llamado a Dios se lo ruego, hermano. Y no crea que este ruego es un ruego, ¿cierto? Un ruego ficticio o un ruego, como le dicen aquí en Colombia, showcero, palabra que no existe, por cierto. Es un ruego que brota del corazón, porque eso es lo que dice la bendita palabra del Dios a quien dices amar y a quien viniste hoy a servir y a escuchar su palabra. Hermanos, somos llamados a imitar a Dios. Primer punto: Dios es santo, y eso es lo que nos dice la palabra. Leíamos ahora en Levítico 20, capítulo 20, versículo 7, y Levítico 20, versículo 26, lo mismo, o literalmente lo mismo. Dios es santo. El versículo 7 nos dice: santificaos pues y sed santos. La pregunta es, si es que tú te atreves, la pregunta es: Señor, ¿por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que obedecer a la orden que tú me das de apartarme del mal, de apartarme del pecado? ¿Por qué? Dios te la responde: porque yo soy santo. Porque Dios es santo, nos manda a nosotros a ser santos. Por supuesto que no podremos serlo en el sentido divino o en el grado divino, que es infinito. Por supuesto que nosotros sabemos eso. Pero el hecho de que sepamos que no podemos tener la santidad de Dios no nos impide y no se debe convertir en excusa para no mortificar nuestra carne de esos apetitos que nos apartan de Dios y que por el contrario nos dañan la relación con nuestro Señor. Dios es santo y Dios te llama a que lo imites y a que seas santo. Dios es misericordioso. ¿Y quién de nosotros, díganme ustedes, quién de nosotros no ha sido receptor de esa misericordia de Él? Dios es misericordioso. Y escuchen lo que me dice la palabra, Lucas 6:33. Sed, pues,
misericordiosos. Y de nuevo el razonamiento. Si a ti se te ocurre preguntarle al Altísimo, ¿por qué yo tengo que ser misericordiosos? He aquí la respuesta del Altísimo para contigo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed santo, porque Él es santo. Sed misericordioso, porque Él es misericordioso. Dios es bueno. ¿Y quién de nosotros no sabe eso? Dios es bueno y perdonador y benigno. ¿Y qué nos dice la Escritura, mis amados hermanos? Sed benignos unos con otros y perdónense unos a otros. Y de nuevo, si a ti se te pasa por la mente el cuestionar la orden de Dios, Él te lo va a responder. Sed benignos unos con otros y perdónense unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Son llamados a que le imites. Cristo es el Hijo amado del Padre. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo es el Hijo amado del Padre. He aquí nosotros tenemos en Efesios 5:1 las palabras: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Dios es perfecto? Por supuesto que lo es. Sed pues vosotros mediocres. Dios es perfecto y el llamado es a ser perfecto como Él es perfecto. No es perfección para que usted ahora no esgrima, y le quiero educar en el amor del Señor. No es perfección para que usted se desanime y tome la postura antinomiana que dice: como yo no puedo ser perfecto, entonces yo ni siquiera me esfuerzo para cumplir los mandamientos. No es la perfección de jamás pecar. Es perfección en el sentido de integridad. Esa es la definición en términos de la palabra en el hebreo. Es perfección en el sentido de integridad. Una persona justa y recta delante de Dios y una persona correcta delante de los hombres para la gloria de Dios. Eso es ser perfecto. Al menos en el contexto en el que la palabra nos ordena a ser perfectos como Él es. Por supuesto que no podemos ser perfectos como Él es en el pleno sentido de la palabra, pero sí que Él nos llama a ser perfectos en el sentido de ser delante de Dios una persona justa y recta y delante del prójimo una persona correcta. A esa perfección nos llama el Señor. Y yo les voy a probar en la Escritura que sí hay hombres perfectos. Noé, con todo lo que hizo, con lo que se embriagó, Noé era varón justo y perfecto. Job, con sus desvaríos en los tiempos más difíciles, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto. Era un hombre íntegro, era un hombre de carácter, era un hombre justo delante del Señor, era un hombre correcto con su prójimo. Caleb y Josué, hombres perfectos. Números 32:12, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos. Entonces, hermanos, sí nos podemos esmerar por ser perfectos en ese sentido de la palabra. Sí podemos esforzarnos por alcanzar esa perfección que otros pecadores alcanzaron. ¿De dónde puedo animarlos con estas palabras? Hermano, Primero de Reyes 15:14 me habla de un pecador a quien la Escritura mismo se refiere como persona íntegra, como persona seria, como persona correcta. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. En eso le falló el rey Asa a Dios. ¿Y qué dice? Con todo eso, a pesar de que los lugares altos no se quitaron, dice la Escritura, con todo eso,
el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Así que, hermanos, lo digo con respeto, con temor y temblor, no tienes excusas para no buscar esta perfección bíblica a la que Cristo nos llama en Mateo capítulo 5 versículo 48. ¿Quieres entonces fortalecer tu relación con Él? Recuerda, abre la palabra, ora por gracia, pídele al Señor el deseo de obedecer lo que lees, estimado hermano, así tu carne no quiera. Pídele al Señor el deseo de obedecerle y la gracia para eso. Pídele al Señor un Ferrari, pídele al Señor un Porsche, pídele al Señor el mejor de los carros, pídele al Señor el dinero que quieras. No lo vas a tener. Porque con esos carros te matarás o con ese dinero te perderás. Dios es un buen Padre que nos sabe dar a nosotros lo que necesitamos. Eso lo entiende, ¿cierto? Bueno, pídele a Dios gracia para obedecerle. No me digas que Él no te la va a dar. No me digas que Él te la ha negado. Si tú no le obedeces a Dios, si tu relación con Dios no está más afianzada, es a causa de tu negligencia, no a causa de que Él haya faltado a sus promesas. Dios te llama a imitarlo. Dios te llama a imitarlo. ¿Por qué Dios te llama a imitarlo? ¿Por qué Dios te llama a imitarlo? Dios te llama a imitarlo porque Él es tu Padre. Sencillo, ¿cierto? Dios te llama a imitarlo porque Él es tu Padre, y así a los hijos no les guste escuchar lo que voy a decir, el Padre tiene toda autoridad sobre los hijos. Punto. No hay nada más que alegar. Espero que los hijos hayan entendido eso. Papá, ¿usted por qué me da esa orden de lavar la loza, de recoger las cosas? Además que creo que el padre le debe explicar a sus hijos las razones. En última instancia, si al padre, por cualquier razón que yo pueda desconocer, no le provoca explicarle o darle explicaciones al hijo, el hijo tiene que cumplir las normas del padre simplemente en virtud de que el padre tiene la autoridad. Papá, ¿y por qué? Y papá, ¿y por qué? Y se queda llorando y pataleando y berrinchando, ¿y por qué? El niño debe entender que el Padre es Padre, y Dios nos llama a imitarlo porque Él es nuestro Padre. Díganme ustedes, ¿acaso el gozo más grande de ustedes no es que sus hijos, y muchos de aquí son padres, le imiten a usted lo bueno? ¿Ese no es la dicha más grande que usted puede tener? Usualmente imitamos lo malo. Eso es lo más fácil, porque eso es lo que más vemos en casa. Pero tú eres, si eres hijo de Dios, eres llamado a imitar a Dios, y Dios no tiene nada malo. Dios es bueno y eres llamado a imitar la bondad de Dios. Así que somos llamados a imitar a Dios, primero, porque Él es nuestro Padre, punto. Él tiene la autoridad para hacerlo. Segundo, somos llamados, tú eres llamado a imitar a Dios sencillamente porque Él es el modelo perfecto de santidad. Yo quiero que usted me entienda que Dios no nos puede llamar a seguir un modelo inferior o diferente a lo que Él mismo representa. Yo quiero que usted entienda esto. Dios sabe, Dios conoce que nosotros fallamos. Dios conoce que nosotros estamos sujetos a pasiones y tentaciones. Dios lo conoce, eso no es extraño para Él. Pero Dios, aún conociéndonos como nos conoce, Dios no puede decir o mandarnos a hacer algo o a ser quienes
Él no es. Es decir, Dios no dice, ay, pobrecita la raza humana, pobrecitos, miren el pecado en el que están, miren las debilidades que tienen, miren las concupiscencias con las que están luchando. Ah, no, yo voy a entenderlos mejor. Yo les voy a dar un estándar más bajo que ellos puedan cumplir, a los que ellos no se sientan tan mal. Hermanos, despertemos. Porque si el buen Dios que nos ha salvado nos ha dado un estándar y nosotros en nuestra mediocridad llegamos allí, ¿cómo será donde el Dios rebaje el estándar? Ni siquiera llegamos, hermanos. Porque nos hemos acostumbrado a que una obediencia ínfima se magnifique y se vea como si fuera la obediencia que Dios siempre pedía de nosotros. Dios nos ordena a que le imitemos de esa manera, porque Dios no nos puede llamar a ser alguien diferente a lo que Él es. Siendo santos, Dios no nos puede decir, no está en Dios decirnos, oh bueno, no sean tan santos, a pesar de que yo soy santos, no sean tan santos. Hermanos, si siendo santos y si sabiendo nosotros que debemos apartarnos del pecado y santificarnos para la gloria de Dios, si siendo Él santo que nos llama a ser santos, nosotros andamos como andamos, ¿cómo será donde Él nos hubiese dicho, ah, como ustedes son débiles, entonces no sean tan santos? Hermanos, nadie hubiese acá. Pero nos gustan más las normas mediocres, nos gustan más las cosas a medias, nos gusta más esa cultura chipcha e indígena que se conforma con cualquier medio esfuercito que hacemos y se nos olvidan las normas y los estándares del Dios Altísimo. Nos conformamos con venir y congregarnos y participar en el devocional 1 y 2 semanas y ya nos creemos más santos y más pacientes que cualquier otro. Ya cumplí con mi deber, ya me siento bien. No, te estás sintiendo bien porque estás mirando un estándar que no es el de Dios. Mira el estándar de Dios, mira a lo que Dios te llama y te darás cuenta lo mucho que te hace falta. Dios nos llama a imitarle a Él porque Él es nuestro Padre. Dios nos llama a imitarle a Él porque Él es el modelo perfecto y no puede llamarnos a que seamos algo que Él no es. Hermanos, Dios nos llama a que le imitemos porque nosotros tenemos un deber del que nos acordamos de manera intermitente y del que deberíamos hacer un esfuerzo por acordarnos a diario. Nosotros tenemos el deber de reflejar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios. Es decir, nosotros tenemos el deber de reflejar en cada área de interacción, en el área personal, en el área familiar, en el área secular. Nosotros tenemos el deber de reflejar en esas áreas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Nosotros tenemos ese deber, hermanos. Dios nos llama a que le imitemos, porque eso es lo que en realidad nosotros queremos hacer. O eso no es lo que tú quieres hacer, porque no faltará el que no lo quiera hacer. Personalmente, ese llamado no es para los hijos una carga que apabulla. No, es apabulla para el que no es hijo. Apabulla para aquel que no es hijo. El llamado no es para los hijos de Dios una piedra en el zapato que le impide disfrutar de placeres legítimos. El llamado a imitar a Dios sí es una piedra en el zapato para quienes quieren correr de manera desenfrenada tras las cosas del mundo. Para ellos el llamado a la santidad, el llamado al criterio bíblico, el llamado a adherirse a la ley del Señor es un impedimento para correr en el mundo. ¿Qué hacen? Detienen su caminar, se quitan su zapato, quitan el llamado, se lo vuelven y se lo ponen y se descarrían en el mundo. Eso es lo que quieren hacer. Pero para un hijo de Dios el llamado a ser santo como Él es santo, verdad porque Él dice la verdad, a ser misericordioso porque Él es misericordioso, no es una carga y no apabulla. Es un llamado en el que los hijos se deleitan, mis hermanos.
¿O a quién de nosotros no le gustaría escuchar el testimonio que Dios dio a su Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros entonces queremos complacer a nuestro Padre y esto es lo que debemos hacer. Imitemos a Dios como hijos amados. Me acerco, hermanos, tengan un poquito de paciencia. Así que les recuerdo, mis hermanos, Dios es perfecto y no puede admitir una vida que no sea obediente y perfecta. Y algunos dirán, ay de nosotros, ¿cómo podemos agradar a un Dios de estándares perfectos? A quienes tal pregunta se hacen, yo les digo, bienaventurados los que están en Cristo y se esfuerzan por imitarlo, pues solo estando en Cristo esos esfuerzos son completados hasta alcanzar el estándar de Dios. Por eso hemos afirmado, por eso afirmamos hoy y por eso afirmaremos hasta el cansancio. Nuestro deber como cristianos es imitarlo y nuestro gozo descansar en el hecho de que Cristo perfecciona nuestra obediencia para hacerla agradable y perfecta a Dios. No se te olvide esto. Nuestro deber es imitarlo y nuestro gozo es descansar en el hecho de que gracias a que estamos en Cristo, es Cristo el que completa la medida de la perfección. Por eso Dios no nos ve como unos santos, ahí como santos mundanos, como se inventan algunas personas e iglesias. Dios nos ve como santos perfectos. ¿Por qué? Porque nos ve en Cristo. Pero que no te equivoques, el hecho de que estemos en Cristo, antes de movernos a sacar una excusa y decir, no, yo no voy a imitar a Dios en esto, por el contrario nos lleva a pedir de Él su gracia para poder hacerlo. Esta es la conclusión, hermanos. ¿Cuál es el punto que deseo que atesoren de todo este sermón? Yo se los dije ahora. Si usted ora por entendimiento al leer la Escritura, si la escudriña con diligencia, si ora por gracia para imitar a Dios en obediencia, su relación con Dios en la esfera personal comenzará, uno, a tener un propósito más profundo. Hermanos, hay ciertos momentos en los que vivimos nuestras vidas como por inercia. Nos levantamos, oramos, trabajamos, nos congregamos de vez en cuando, vamos a casa, nos acostamos y ya está. Más que acostumbrarse a tener una relación con Dios, usted de verdad debe esforzarse por cuidar esa relación con Él. Más que vivir confiadamente creyendo, nunca perderé mi salvación, usted debería esforzarse por cuidar, como dice la Escritura, esa salvación tan inmensa y tan grande que usted hoy tiene gracias a Cristo. Y más que vivir un cristianismo mediocre como algunos ya se han acostumbrado, usted debería saber que usted no fue salvado para tener una relación mediocre con Dios, sino para que su relación con Dios en la esfera personal fuera fuerte, fuera profunda y fuera llena de gracia. Lo que le estoy diciendo, estimado amigo, es que si usted en verdad es una persona cristiana, si usted en verdad ha sido una persona salvada por la gracia de Dios, no correlacione la mediocridad con la que usted vive su vida con la de un hijo de Dios, porque cuando Dios en verdad salva, Dios salva para exhibirlo cual joya en su corona delante del mundo que se opone a Él. Así que Dios nos salva y Dios deja a la intemperie de los salvados el cómo vivir. No, hermanos, cuando Dios salva, Dios le concede la gracia a la persona para que le honre, para que testifique. Dios nos salva. Y yo le recuerdo a usted, si usted está viviendo una vida mediocre, Dios nos salva para que usted siga viviendo de esa manera mediocre. Dios no lo salvó para eso, usted está equivocado. Oh, pero cuando tú vienes a Él y cuando tú abres su palabra y cuando de verdad entiendes que le has ofendido y cuando de verdad eres consciente de que has sido mediocre en tu caminar cristiano y vienes a Él y le pides perdón a Él y oras por su gracia, oh hermanos, Él te va a dar de esa gracia, pues no es su voluntad al haberte salvado para que tú unos días le honres y la mayoría le deshonres. Para eso no te salvó el Altísimo, mi hermano.
Como te dije, Dios te salvó para exhibirte a un mundo que lo odia a Él, cual corona valiosa en su cabeza. Así que, hermano, usted fue salvado para un propósito. Y si bien ese propósito es glorificar a Dios, usted debe acrecentar la conciencia de que su relación con Dios sirve otros propósitos en las demás esferas de su vida. Y ya vamos para allá. Cuando usted ora, cuando usted escudriña la palabra con diligencia, cuando usted en verdad quiere conocer más a Dios, quiere conocer más aquello que le agrada, quiere conocer aquello que le desagrada, para, claro, apartarse de esas cosas, su relación en la esfera personal no solamente comenzará a tener un propósito más claro, no solamente ahora tú entenderás para qué fuiste salvado, sino que comenzará a repercutir de manera positiva en tu casa, en la iglesia y en la sociedad. ¿Cuánto daño le has hecho a algunos integrantes de tu familia? ¿Cuánto daño has hecho en la iglesia? ¿Cuánto daño has hecho aún a compañeros de trabajo? ¿Cuánto daño has hecho aún a vecinos? ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es endeble y débil. A menudo usted ha tratado de ser un mejor esposo, de ser un mejor padre, de ser mejor empleado y no ha podido. ¿No se ha dado cuenta? Otras veces usted ha tratado de dejar aquellos malos vicios y malas costumbres que tanto han afectado su hogar y su trabajo y tampoco ha podido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué usted no ha podido cambiar esas anomalías que perjudican su interacción, su relación dentro de la esfera familiar, dentro de la esfera eclesial y dentro de la esfera social? ¿Por qué? ¿Por qué has fallado miserablemente en reparar esas fracturas? ¿Por qué? Respuesta fácil es esta, mis hermanos, porque aún usted no se ha esmerado por reparar las fracturas y las anomalías de su relación con Dios. Porque aún usted cree que a pesar de tener una relación con Dios débil, intermitente, fría, llena de religiosidad en lo exterior, pero carente de pasión en el corazón, usted aún cree que puede vivir la vida común y corriente teniendo una mala relación con Dios. Y yo hoy le quiero aclarar, quizás, no sé, quizás su vida en estos momentos sea una desgracia porque su relación con Dios es eso, una total desgracia. Yo le pido que sea inteligente. Yo le pido que no comience por el final. Yo le pido que no se esfuerce en tratar de arreglar todo a su alrededor si no le ha pedido a Dios que arregle este. Su vida en su hogar quizás es un desastre y su vida en el trabajo quizás sea una tortura. De nuevo, porque usted ha creído en vano que puede ser próspero en esas esferas al tiempo que su esfera personal en la que usted se relaciona con Dios yace en ruinas. Así que esta es la meditación para este día. Solamente hemos arañado una fracción de lo que tenemos que decir al respecto de esa esfera personal en la que nos relacionamos con Dios. Espero, hermanos, que estos estudios sean de bendición. Espero, por favor, que ustedes reflexionen en el contenido de lo que se ha dicho, de lo que se ha expuesto. Si usted tiene una duda, pregúnteme, pero por favor, no continúe viviendo la vida mediocre que tiene. No continúe esforzándose por reparar su hogar, por reparar cosas de la iglesia. No se empeñe en cambiar esta sociedad cuando su relación con el Dios omnipotente yace en ruinas.